En este video voy a dar un ejemplo de cómo funciona una herramienta que hice para demostrar el uso de esta ecuación para n requerido para lograr precisión adecuada en el inventario. Entonces yo construí esta hoja basada en esta ecuación. N es la cantidad de parcelas que necesitas para lograr un intervalo de confianza de este por ciento. Y ustedes deciden, normalmente uno quiere, por ejemplo, 10% intervalo de confianza al nivel de confianza de 95%. Este sería un requisito de precisión. Entonces, ustedes deciden en qué es el intervalo de confianza por ciento como quieren. En Panamá, por ejemplo, en un inventario querían 15%. El nivel de confianza asociado con T, generalmente la gente quiere a 95%. Si es una gran cantidad de parcelas, 1.96 es el valor asociado con el nivel de confianza de 95%. O para ser conservador pueden poner sencillamente 2. La CV es la CV estimada o conocida de la población de interés. Entonces, tienen que calcular la desviación estándar de una premuestreo de la población, dividirlo por la media o promedio, no sé cómo se dice, y este sería la coeficiente de variación expresada como un porcentaje. Entonces, si tú implementas esta ecuación, tú puedes calcular n requerido para lograr 15% intervalo de confianza a nivel de confianza de 95%. Entonces, yo implementé esta ecuación en estas 4 columnas aquí. Y yo construí una tabla dinámica que estoy escondiendo atrás de este gráfico que no tienen que mirar. Entonces, por eso yo lo escondí. ¿Y qué ocurre con este gráfico? Básicamente yo estoy suponiendo una gran cantidad de parcelas que va a salir de mi muestreo. Tú puedes poner lo que quieres aquí. Normalmente cuando tú pones muchas parcelas aquí, los valores de T serán como, por ejemplo, 1.96, casi exactamente para el 95% de nivel de confianza. En teoría debe hacer esto iterativamente, pero normalmente yo sencillamente pongo por defecto 500 para avanzar, pues, y será más o menos correcto. Es una aproximación de todos modos. Aquí tú puedes definir una CV de un premuestreo. Yo voy a poner 50% en mi ejemplo aquí. Esta es una suposición y es la CV del atributo de interés utilizando la misma forma y clase de parcela que se usó en el premuestreo. Entonces, si ustedes van a usar parcelas de 1 hectárea en el inventario eventual, este CV se tiene que sacar con una premuestra con parcelas de 1 hectárea para ser válido. Entonces, cuando yo escojo la CV hipotético, este cambia basado en esta ecuación que tengo aquí, las relaciones que se ven aquí. Y se interpreta este gráfico por mirar un color. Por ejemplo, al nivel de confianza del 95%, estoy mirando solamente esta curva. Quiere decir que si quiero un intervalo de confianza de 10% del estimado, yo voy a necesitar 90 parcelas más o menos. Si yo quería un intervalo de confianza de 10% al nivel de confianza de 68%, yo necesitaría solamente como 22 puntos. Entonces, básicamente tú puedes interpretar las relaciones y las curvas para entender bien cuántas parcelas van a necesitar bajo escenarios diferentes de CV hipotética. Entonces, la variabilidad
conocida o supuesta de la población de interés y requisitos de precisión, este nivel de confianza y el intervalo de confianza deseada. Otro ejemplo, si es suficiente para mí tener un intervalo de confianza de 25% del estimado a nivel de confianza de 68%, y yo supongo que la CV del atributo de interés en la población es 50%, yo voy a necesitar solamente, let's see here, dos o no sé cuántas parcelas, pero una cantidad muy baja de parcelas en este ejemplo. Entonces, entender bien lo que implica decisiones sobre la cantidad de parcelas y la CV hipotética y los requisitos de precisión. Entender bien lo que implica con respecto al número de parcelas necesarias le va a apoyar a diseñar su inventario y explicar a los jefes que implica. Por ejemplo, digamos que en un premuestreo ustedes se dieron cuenta que un atributo poco común tenía un CV de, no sé, 700%. Entonces voy a escoger 700%. Y digamos que los jefes dicen, oh, yo quiero que la estimación tiene 10% de intervalo de confianza, a nivel de confianza de 95%. Entonces tú construyes tu conjunto de curvas y después tú dices, ok, tú quieres 10% a nivel de confianza de 95%, van a necesitar casi 19,000 puntos y se van a poner muy asustados. Entonces tú puedes decir, para este atributo poco común, si nosotros aceptamos, por ejemplo, un nivel de confianza de, digamos, 20% a nivel de confianza de 68%, necesitamos solamente 1,000 o 500 parcelas, básicamente. Sí, el presupuesto alcanza, pero el presupuesto no alcanza para lograr lo que deseaban inicialmente. Este es un ejemplo de cómo utilizar esa herramienta para entender y explicar qué implica requisitos de precisión que los jefes tal vez quieran antes de entender los costos para lograr este. Gracias.